Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, un personaje que ha retomado relevancia luego de los hechos violentos en la cárcel de rehabilitación Pavón. ¿Es este reo el responsable de la muerte de 14 personas en ese centro carcelario? ¿Y qué relación existía entre El Taquero y Byron Lima? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFTaquero. A continuación, un perfil de este privado de libertad. Los ojos de las investigaciones por el asesinato de Byron Lima se vuelven hacia Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. Las autoridades apuntan hacia él para explicar lo que pasó en la cárcel de Pavón, donde Lima y El Taquero compartían desde hace un año domicilio. El Taquero, originario de Zacapa, cumple una condena de 828 años por la muerte de 16 personas, 15 nicaragüenses y un holandés. La explicación del hecho: el bus en el que viajaban transportaba un tumbe de droga. De acuerdo a las investigaciones oficiales que se han filtrado, El Taquero tiene conexión con toda una estructura dedicada al narcotráfico, la cual va desde Nicaragua hasta México, donde residía con otro nombre y fue capturado. Entre los fuertes aliados del Taquero figuran los Zetas, los Lorenzana, Jairo Orellana y anteriormente Juancho León. Estos cuatro con un denominador común: la cercanía a grupos militares. A las investigaciones que hemos tenido acceso, así como fuentes consultadas cercanas al combate a las drogas, describen la opulencia de El Taquero a costa del tráfico de drogas, y aunque podría ser el autor material del asesinato de Lima Oliva, ven poco probable que sea el autor intelectual, y menos probable aún que se trate de lucha territorial en Pavón. Al Taquero se le han extinguido 38.500 quetzales, así como 10 bienes inmuebles. Uno de ellos fue utilizado para la construcción de casas a damnificados del Cambray. Fue sentenciado en enero de 2016. Guarda prisión desde 2011. Ha estado en 4 distintas cárceles y, según el sistema penitenciario, hace un año Lima Oliva solicitó que él fuera trasladado a Pavón. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Hoy hablamos de Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, esta persona que, según la línea de investigación del Ministerio de Gobernación, podría estar implicado en los sucesos violentos ocurridos ayer en la granja de rehabilitación Pavón, en donde fallecieron, ya van 14 personas, entre ellos el reo Byron Lima. Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios con la etiqueta SFTaquero. Damos la bienvenida a los analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Benquín. Luego de los sucesos violentos en Pavón y de escuchar ya la conferencia de prensa del Ministerio de Gobernación, también alguna reacción del presidente de la República, Jimmy Morales, comienzan a salir nombres, y uno de ellos es el de Marvin Montiel El Taquero, que lo señalan de responsable de este ataque. Armas que tampoco se han encontrado en el lugar. Hay mucha tela que cortar. ¿Y de quién estamos hablando y qué responsabilidades pudiera tener? ¿Quién es esta persona, El Taquero? Bueno, empecemos haciendo un poco de memoria. Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, él es acusado del horrendo crimen, creo que fue del año 2008, de la quema del bus de nicaragüenses y un holandés. Una quema que se da, como lo decía la nota, producto de un tumbe de droga. Este es un caso que investiga la CICIG original de Carlos Castresana, y derivado entonces de la investigación llegan a la conclusión que el autor intelectual de la masacre de los nicaragüenses es este señor Marvin Montiel. Y entonces lo que ocurre es que se le solicita, o se rastrea en Centroamérica y se solicita a México la extradición. Se da el proceso y en más o menos principios de enero pasado se confirma la condena, la sentencia de 850 años de cárcel contra el señor Montiel. El señor Montiel, a ver, él no era un narcotraficante per se, sino que él prestaba servicios de tumbe y de sicariato a las estructuras del narcotráfico, particularmente a los Zetas. El caso de los bus de nicaragüenses estaba asociado justamente a un tumbe que los Zetas lo contratan para robar la droga y trasladárselas a ellos. Y el señor pues operaba en la zona desde el sur de México hasta Nicaragua, es decir, su negocio, por así decirlo, era dedicarse justamente al sicariato y a las operaciones de poder de fuego. Derivado justamente de esto es que surge la primera interrogante, porque es que
pareciera que en el mundo criminal todos son lo mismo, pero hay que separar que hay unos más malos que otros, y hay unos que hacen unas cosas y otros que hacen otras. El taquero no es un Lorenzana, no es un Mendoza, no es un Chamalé, o sea, no es el cabeza de la estructura del narco. El taquero es quien dirigía las operaciones de los pistoleros. Entonces, eso genera la primera interrogante respecto al caso Lima, y es si este señor se ha especializado en ser un sicario contratado por estructuras más grandes que el de crimen organizado. La primera pregunta es, y por eso la nota lo decía, ¿será que él habrá actuado por iniciativa propia? ¿O había alguien que le pidió, lo contrató, que le encargó el tema Lima? Si seguimos estas interrogantes luego de conocer detalles y sobre todo estos espacios dentro de la investigación o del proceso de investigación que se está iniciando, dónde están las armas, si Marvin Montiel es el responsable intelectual o material de lo que sucedió en Pavón, ¿qué otras interrogantes tenemos que hacernos sobre este tema? Bueno, estamos en este momento en la etapa de las hipótesis, ¿verdad? Y las hipótesis tienen una característica fundamental, sobre todo la hipótesis del taquero. Yo no me adscribo ni me adhiero a la hipótesis del taquero. Me parece como demasiado buena para ser verdad, ¿verdad? Y lo que más me sorprendió es que una vez asesinados los reos, o una vez amotinados los reos y luego asesinado Byron Lima y 13 más, porque hoy murió otro. Hoy en la mañana murió uno en el hospital. Estaban como muy prestos a casi que ya está, bueno, salen corriendo y van a decirle a los periodistas que fue el taquero, ¿verdad? Y me parece también como una forma fácil de explicar. Esa es una hipótesis todavía. Y el mismo José Rubén Zamora, director del periódico, tiene otra hipótesis que relaciona al taquero, pero relaciona al taquero con un asesor, con uno de los asesores principales. Una acusación muy seria. Una acusación muy seria. El periódico. Sí, a un asesor del presidente Jimmy Morales. Ahora, mi pregunta, aquí como la hipótesis es realmente hacer preguntas y luego esas preguntas voltearlas y volverlas, digamos, un problema, y ese problema se vuelve un objetivo y todo va hacia una investigación. Es un problema claro y clásico de investigación. Yo tengo varias preguntas, 3 iniciales. Primero, ¿sería primera vez que, digamos, Lima, si es el taquero, estaría interviniendo en el negocio digamos, del taquero? Y no, porque siempre han estado ahí, o sea, convivieron y sobrevivieron juntos por relativamente bastante tiempo, teniendo condiciones. Hacemos una pausa y nos quedamos pendientes de esas 2 interrogantes que tiene Estuardo Zapeta muy presentes sobre el inicio de estas líneas de investigación y hipótesis. Ya sabe, usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Taquero. Volvemos luego de la pausa. Hay 2 casas contiguas, pegadas, aledañas. Una de ellas era ocupada por el capitán Byron Lima y la otra por mi cliente Marvin Montiel Marín. Esa situación se convivió ellos durante aproximadamente 4 o 5 meses desde que a ambos los trasladaron del Centro Penal Matamoros de la Zona 1. La relación ahí, por lo tanto, no era de una situación de enemistad. Por el contrario, tenían que convivir y participar porque dentro de la misma había una malla de seguridad que ambos tenían que compartir. Por lo tanto, yo descarto cualquier enemistad que hubiera en este caso. Las declaraciones de Luis Vázquez, abogado defensor de Marvin Montiel Marín, que rechaza esas hipótesis, roces, ideas de enfrentamientos entre Byron Lima y el taquero. Nos habíamos quedado con Estuardo, que estaba ahí deshilando unas interrogantes. Interrogantes que al final pueden convertirse también, que hay que hacerlas en la investigación, sobre todo en inteligencia. La primera es que yo creo que el abogado defensor de Montiel, el abogado de Montiel, hace una aclaración muy válida y correcta, y es, si convivieron juntos, ¿por qué habrían al final de enemistarse de esa manera? Y como sea, eran negocios diferenciados y uno quiere verlo desde el punto de vista de negocios. La segunda pregunta tiene que ver con la segunda hipótesis que surgió, y era que
lo mandaron a matar a Byron Lima porque era un obstáculo para hacer una toma del sistema penitenciario. Yo tampoco me adscribo a esa hipótesis, pero y una tercera hipótesis es la que yo hacía referencia del periodista José Rubén Zamora, que es como un estiramiento de muchas, y que al final todas las estrellas confluyen y se juntan en un universo que gira alrededor de un preso en este caso, y al final el resultado es Lima asesinado, porque también un asesor del presidente Jimmy Morales quiere entrarle, y estas mafias se juntaron para atacar tanto a la fiscal general Telma Aldana como al periodista Zamora Marroquín, y que al final esto no salió bien, entonces termina. Esas son las hipótesis. Yo las preguntas que tengo es que ¿acaso no habíamos visto, acaso no habíamos convivido con eso mucho tiempo ya? Segundo, chocaron los intereses de varios en un mismo momento y en un espacio donde no debieron haber chocado. Y tercero, fundamental entender en este concepto que si habría o habrá una toma de las cárceles por la fuerza, porque yo creo que solo así lo van a tener que hacer, no habría sido mucho más útil un Byron Lima vivo que muerto. Claro, esa es la hipótesis de una reestructura, de una toma a la fuerza. Pero en cuanto a lo que hablaba el periodista José Rubén Zamora, una acusación muy seria contra de un asesor del presidente Jimmy Morales, que tiene como marco o como telón de fondo estas amenazas de muerte en contra de la fiscal general Telma Aldana y de él, que él mismo menciona hoy en el diario del periódico. Philip, llegar hasta este punto de pensar que Byron Lima era el eslabón débil de una conspiración en contra de la fiscal Telma Aldana, estamos en una fase de investigación inicial. Eso es tener demasiada información, ir demasiado adelante a los hechos, a lo que está sucediendo. Sí hay interrogantes, hay temas que no se han aclarado, pero pensar en conspiraciones en este momento. A ver, obviamente yo creo que de entrada ahorita plantear una hipótesis de conspiración puede resultar demasiado adelantado. Pero José Rubén Zamora se ha caracterizado por tener acceso a información privilegiada. Y sin ir tan lejos, si revisamos, por ejemplo, un artículo muy similar que él publica en el 2015, que era el perfil no autorizado de la vice, él introducía en ese perfil nombres que en ese momento eran desconocidos, como Jonathan Chévez, Judith Ruiz, Emilia Ayuso, Samuel Aceituno. Sorpresa, un año después todos estos eran los lavadores o la estructura que le favorecía el lavado a Roxana Valdetti. El peladero, que pues, hay mucho debate sobre la ética de la sección. El peladero también adelantó mucha información respecto a las actividades poco ortodoxas de Juan Carlos Monzón. Por ejemplo, hablaba de cómo una sociedad anónima vinculada a Otto Pérez y Roxana Valdetti había adquirido acciones del siglo XXI cuando nadie tenía ni siquiera la remota idea. Entonces, digamos que Chepe Zamora se ha caracterizado justamente por tener acceso a ciertas fuentes de información que van más allá de la información verificable en un entorno directo. Entonces, por eso, yo creo que esa es la relevancia de la fuente, la relevancia de quien suscribe esa nota, que no es cualquier persona, es alguien que le ha pegado, la firma él y que le ha pegado al centro del tema. Antes recordemos que lo había hecho con las denuncias de la cofradía en tiempo deportivo, con las denuncias justamente de las ejecuciones extrajudiciales en la cárcel de Pavón cuando era tiempo de Carlos Bielman y Erwin Speringsen. Es decir, o sea, la fuente es una fuente muy reconocida por hacer justamente esto, que es presentar información pues muy bien sustentada de eventos del crimen organizado muy profundo. Entonces, yo creo que eso es lo complicado de esa denuncia que hace Zamora, porque él sí está diciendo, vea, aquí esto es una conspiración, Lima era el eslabón débil de la cadena, y en esta conspiración el siguiente eslabón débil es el señor Melgar Padilla, que es asesor del presidente.